Gracias por acompañarme hoy. Quiero empezar dejando claro que no soy un pacifista de izquierda. Serví durante 32 años, amo a mi país y arriesgué mi vida por él cientos de veces. Volé 269 misiones de combate como piloto de la Marina. Mi aeronave fue alcanzada por fuego en 4 vuelos. Me ofrecí como voluntario para el combate terrestre con la primera división de infantería de Marina e hice 70 patrullas de combate sangrientas. Me hirieron y mis operadores de radio murieron luchando para rescatar un puesto avanzado de la Marina. Primero fui piloto del Cuerpo de Marines, luego abogado del Ejército. Me jubilé como jefe de la División de Derecho Penal del Pentágono, di testimonio ante el Congreso, preparé órdenes ejecutivas para ser firmadas por el presidente y asesoré al Comité de Servicios Armados del Senado. Después fue uno de los principales miembros conservadores del Congreso y del Senado de Virginia durante 2 décadas. Ucrania creo que ha perdido la guerra. Ahora, por supuesto, la guerra no ha terminado, pero ya perdió. Déjenme mostrarles. Se ha convertido en un duelo de artillería. Rusia dispara 50,000 proyectiles al día, 10 veces más que Ucrania. El Washington Post dice que Ucrania está casi completamente sin municiones y no hay reemplazos para su artillería de la era soviética. El 10 de junio, el Washington Post informó que Ucrania sufría 1,000 bajas al día, incluidos 200 muertos. La tasa de bajas se ha duplicado en solo 3 semanas. Pongamos eso en perspectiva. Vietnam fue la última guerra verdaderamente sangrienta de Estados Unidos. Perdimos a 60,000 hombres en 10 años. Eso es como a 6,000 pérdidas cada año. Con una población mucho más pequeña, Ucrania está perdiendo a 6,000 soldados cada mes, una tasa de bajas 12 veces mayor que la que sufrimos en Vietnam. Ahora, comparen las poblaciones de ambos países. Antes de que surgiera la guerra, Ucrania tenía 43 millones de personas, pero con la salida de los refugiados ahora solo le quedan 38 millones. La población de Estados Unidos ascendía a 200 millones durante la guerra de Vietnam. Así que nuestra población era aproximadamente 5 veces mayor que la de Ucrania. En términos per cápita, eso quiere decir que su tasa de bajas es aproximadamente 60 veces mayor que la que sufrió Estados Unidos durante su sangrienta guerra en Vietnam. Los ucranianos han luchado con gran valor, pero ninguna nación puede sostener esas tasas de bajas por mucho tiempo. Ucrania está acabada. El 12 de junio, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, casi admitió que Ucrania se vería obligada a pedir la paz. Él dijo, la única pregunta es qué precio está dispuesta a pagar por la paz, cuánto territorio, cuánta independencia, cuánta soberanía está dispuesta a sacrificar por la paz. Los comentarios de Stoltenberg sugieren que la OTAN reconoce que la guerra está perdida. Se ha convertido en una distracción desagradable que simplemente necesita desaparecer en lo que respecta a la OTAN. La guerra de sanciones ha fracasado. Volcaron todo el poder financiero del mundo occidental contra Rusia. El gobierno de Biden juró convertir en polvo al rublo ruso. Se jactaron de poder destruir la economía rusa e inspirar la revolución. Crearían tales dificultades que los rusos se rebelarían y derrocarían a su presidente. Pero hoy, el rublo es más fuerte que antes de la guerra. Este año ha sido la más fuerte de todas las monedas. La inflación rusa alcanzó un máximo de alrededor del 15% y se espera que disminuya. Pero a medida que su inflación llega a su punto máximo, la de Europa y Estados Unidos ha comenzado a dispararse peligrosamente. Incluso esta mañana, el precio de Bitcoin cayó 5,000 puntos de la noche a la mañana. Los mercados de valores se están volviendo extremadamente erráticos e inestables. El intento de Biden de estrangular el comercio ruso fracasó.
Lejos de bloquear el comercio de Rusia con otras naciones, The Economist informa que Rusia está generando un superávit comercial récord con $1,000 millones al día provenientes del gas y el petróleo. El superávit comercial de Rusia es de 250,000 millones más. Es más del doble que el superávit antes de la guerra. A pesar de las sanciones, Rusia ha forjado lazos comerciales más fuertes con China, India, Sudáfrica, Irán, Brasil y Arabia Saudita, todos los cuales continúan comerciando a un nivel superior con Rusia. Países importantes del sur global se niegan a obedecer la orden de Washington de imponer sanciones. Las naciones independientes temen a Estados Unidos, pero les molesta que les digan con quién pueden comerciar o no. Dictar la política de sanciones a las naciones soberanas está disminuyendo el respeto del mundo para Estados Unidos. Desde el comienzo de la guerra, los rusos nunca habían vivido una escasez de alimentos, vivienda, combustible y calefacción. Cualquiera que espere que los rusos se derrumben por la pérdida de las bolsas Gucci o las hamburguesas Big Macs no entienden la mentalidad rusa. La esperanza de derrocar al presidente Putin se ha acabado. El 1 de marzo, el primer ministro británico Boris Johnson predijo que las sanciones derribarían al régimen de Putin. Desde entonces, Boris Johnson casi fue expulsado con un voto de no confianza. Al mismo tiempo, la popularidad de Putin aumentó al 83%, más que cualquiera de sus homólogos occidentales. Mientras tanto, la guerra de propaganda se está desmoronando. Al inicio de la guerra, Estados Unidos desató una andanada cuidadosamente orquestada de propaganda antirrusa. Todas las voces disidentes fueron bloqueadas. Los medios occidentales informaron sin descanso de las dramáticas hazañas del fantasma de Kiev, un piloto tan hábil que derribó a 40 aviones rusos antes de morir heroicamente en la batalla. Pero el fantasma de Kiev era una farsa total, era una invención de los medios, una ficción, un fraude que nunca existió. Hubo otro importante informe falso sobre los guardias fronterizos ucranianos atrapados por la Armada rusa en la isla Serpiente. Ucrania informó que se negaron a rendirse, maldijeron a sus torturadores y lucharon hasta la muerte. Zelensky anunció que cada uno de ellos recibiría el mayor honor de la nación como héroes de Ucrania. Eso también fue un fraude y un engaño. Los guardias, enfrentados con un buque de guerra ruso, en realidad hicieron lo sensato y se rindieron sin luchar. Fueron llevados ilesos a bordo de un barco ruso y devueltos a Ucrania como parte de un intercambio de prisioneros. El uso de Ucrania de historias inventadas como estas pone en duda no solo estos informes, sino también otros que denuncian los crímenes de guerra o victorias en el campo de batalla. Sin embargo, hasta hace poco, Estados Unidos y la OTAN han citado sin cuestionar evaluaciones ucranianas inexactas de la guerra. Recientemente, sin embargo, los medios de comunicación han comenzado a reconocer la posibilidad de la derrota ucraniana. El 10 de junio, Newsweek informó que incluso el jefe adjunto de la inteligencia ucraniana admitió que Ucrania corría el riesgo de perder la guerra contra Rusia. Se están formando las primeras grietas y pronto el mundo debe enfrentar a la realidad. La guerra está perdida. Los estadounidenses están perdiendo también interés en la guerra. El 13 de junio, la publicación Express británica dijo
que la escasez de fórmula para bebés es 5 veces más importante que la guerra en Ucrania. Solo 5% ve a Ucrania como una prioridad en comparación del 36% que le preocupa la inflación, la economía y los empleos. El 56% ahora cree que las sanciones han afectado más a Estados Unidos que a Rusia. Los estadounidenses son volubles. Y ya pasaron a otro tema. Europa es otra gran perdedora en esta guerra. Las sanciones de Estados Unidos Han impedido que Europa use gas y petróleo ruso confiable y de bajo costo. Obligamos a Europa a importar gas natural licuado costoso de Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos han golpeado a Europa, que depende en gran medida de los productos importados de Rusia. El enamoramiento de Estados Unidos con las energías alternativas obligó a los europeos a depender en la energía solar y eólica que no son fiables. La restricción del acceso al petróleo y el gas ruso ha hecho que el próximo invierno sea una época de gran peligro para Europa. Un objetivo militar clave de Estados Unidos siempre ha sido impedir que Alemania abriera su vital gasoducto Nord Stream 2. Este gasoducto fue construido por varios países durante 11 años para duplicar el flujo de gas a Alemania y al resto de Europa. Y para garantizar su seguridad energética. Después de gastar una fortuna en construir este gasoducto, Estados Unidos ha inutilizado el enorme proyecto para cambiar esto al gas natural estadounidense. Tales acciones muestran que Europa ya no disfruta de plena soberanía. Ahora está subordinada a los caprichos de Londres y Washington. Antes de la guerra, Europa operaba con presupuestos de defensa moderados. Rusia no era una amenaza y China era un importante socio comercial. Sintiéndose segura con sus vecinos, Alemania optó por mantener solo a 200 tanques operativos, pero la histeria bélica ha forzado a Alemania y a otros países a una guerra armamentista innecesaria que impondrá enormes aumentos en los costos de defensa europeos durante muchos años. De manera irónica, la marcha a la guerra ha subordinado efectivamente a la Unión Europea a la OTAN, restaurando así a Gran Bretaña a una posición de dominio sobre Europa continental, a pesar del Brexit. La guerra nuclear aún es una posibilidad. Se sigue hablando de guerra nuclear hoy. Heather Conley, la directora del influyente German Marshall Fund, no descarta una mayor escalada y dice que Rusia no debe intimidar a Occidente. Conley dijo, debemos prepararnos para el uso de armas nucleares tácticas. Un funcionario europeo sugirió por separado armar a Ucrania misma con armas nucleares, que es una acción extremadamente imprudente que podría desencadenar una respuesta rusa no convencional. Es hora de que Ucrania negocie la paz y ponga fin a esta matanza inútil. Tal vez podría proponer un marco que recuerde al exitoso Tratado de Estado de Austria de 1955, en el que la Unión Soviética y las potencias aliadas retiraron sus fuerzas de Austria a cambio de que Austria modificara su constitución para convertirla para siempre en una nación neutral no alineada y que prohíbe a tropas extranjeras nunca vuelvan a poner un pie en Austria. Ucrania podría adoptar disposiciones similares. La OTAN debería considerar un tratado separado diseñado para hacer a Ucrania un amortiguador nuclear permanente entre el este y el oeste, al aceptar que Ucrania nunca sería admitida a la OTAN y podría reducir permanentemente las tensiones regionales y reducir significativamente el riesgo de que cualquiera de las partes desencadene accidentalmente un incidente nuclear.
Al actuar antes de que se derrumben sus líneas defensivas, Ucrania podría exigir el control de las áreas costeras que rodean al puerto de Odessa. Podría insistir en controlar a todo Kiev en ambos lados del río Dnieper y podría insistir que Rusia retire todas las tropas al oeste de ese río. Obviamente, también se debe negociar el control de muchas otras áreas, pero esto podría ser un marco para la paz. Con esto concluyen mis comentarios. Estoy muy agradecido con el Instituto Schiller por sus esfuerzos en promover para lograr la paz y prevenir el loco impulso hacia la guerra nuclear. Gracias.